Claro, y eso es el cine, ¿no? El cine es de entretenimiento, no necesariamente es algo que nos des guiado, como en este caso de ir a ver películas ecuatorianas. Recuerdo que alguna vez en la presentación de la película, el facilitador de Víctor Arregui, me parece, Ujú. y es el Pájaro Febres Cordero, que actúa en la película, él decía, ahora la gente va a ver cine ecuatoriano, no porque la película es ecuatoriana, sino porque le gusta el cine. Sí, Y esa es la esencia del cine, o sea, ir a las salas por el entretenimiento. sí. Claro, el cine, y incluso por hasta es cómplice de nuestro ocio y hasta de cierto modo alcahuete, como diría Luis Eduardo Aute en las 4:10, Ujú. cuando dice en una mañana al este del Edén, James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces Ujú. TBC. Cafeinómanos. ¿Qué tal, queridos amigos de Muchopedia? Muchísimas gracias por estar en este su podcast Cafeinómanos y en esta ocasión estamos con Robertson Vinuesa, quien nos acompaña aquí para hacer una lista de las 6 mejores películas de todos los tiempos de Ecuador. Es una lista que la vamos a construir aquí, no hemos hablado nada, creo que va a ser un gran ejercicio. ¿Qué tal, Robertson? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Jorge, gracias por la invitación. Muy grato volver a verte después de algún tiempo. Compañero de las aulas, compañeros de cierta bohemia universitaria, de las caminatas hacia el bus, ¿te recuerdas? Sí. 9:30, 10 de la noche, yendo a buscar un bus para regresarnos a nuestros domicilios. Claro, vos a San Carlos, yo a Carcelén. Así era la Sí, cosa, ¿no? claro, Pero sí, bueno, a ver, tú estás aquí, obviamente eres un gran amigo, pero más que nada en este momento que queremos hacer esta lista es porque tú eres un gran cinéfilo, siempre ha sido así, y creo que a partir de eso podemos hacer una lista interesante, sobre todo por el hecho de que aquí hay más que nada el gusto del cine, no hay poses, no hay ninguna visión estructural y de ese tipo, sino exacto. simplemente el gusto, que es lo que a ti es una de las cosas que te definen a ti, ser cinéfilo. Sí, sí, sí. Y bueno, más que como especialista de cine, que creo que todavía me falta mucho para lograr eso, pero sí, me gusta mucho el cine, pero más es como yo lo diría como un transeúnte de las salas de cine y Así también es. de todas las formas de ver el cine, ¿no? Con todas estas alternativas que han ido evolucionando desde el Betamax, VHS, en algún momento los DVDs Yo con los DVDs, a ver, yo recuerdo cuando me cambié de casa y tú, Robertson, tuviste la amabilidad de pasarme un costal de películas, porque en ese tiempo decidí dejar la televisión y entonces me dediqué a leer y a ver películas. Y gracias a ti yo pude descubrir un montón de películas y es por eso que estás aquí prácticamente. películas buenas y malas, me decías. De todo, de todo. Es Sí, que siempre los gustos, ¿no? sí, sí. Entonces, sí, justamente este tema de las plataformas, el DVD que ya casi no se escucha, ¿no? Incluso ni nostálgicamente. Los clubes de DVDs, de piratas que nos permitieron acercarnos al cine comercial y también al otro cine, ¿no? Al cine independiente, de todo había ahí. Y ahora las nuevas plataformas, ¿no? Que Sí. tenemos, o sea, en streaming, Y estamos en otro tiempo, cualquier prácticamente. cantidad, sí, o sea, hay una diversidad. Incluso parece que hay una especie de producción en serie, ¿no? O sea, como la Ujú. comida rápida, o sea, Sí, para todos los gustos. Y bueno, sí, te proponía hacer esta construcción de esta lista de 6 películas como un ejercicio, ¿no? Experimental, me parece un poco simpático ir viendo cómo ha ido evolucionando el cine ecuatoriano en mi particularidad. Otra es vez, no soy especialista, habrá mucha gente que no esté de acuerdo de pronto con esta lista que vamos a terminar haciendo, que ahorita está en blanco el papel. de ley, está Sí, en blanco porque no hemos preparado, sino que quisimos hacerlo aquí en vivo. Bueno, ¿cuál es la primera película que vamos a analizar? bueno, yo lo que quería mencionarte más es sacar una lista un poco de cómo ha venido el cine ecuatoriano desde mi perspectiva, de lo Ujú. que conozco. Quisiera conocer más.
desde la época de lo que se sabe, ¿no? De lo que nos han explicado en las aulas o por ahí en algunos cursos, seminarios que hemos podido recibir. Por ejemplo, El Tesoro de Atahualpa, Es película una de de las 1900, primeras. claro, considerada para muchos la primera película del cine ecuatoriano, de Augusto San Miguel. Pero justamente cuando me hiciste esta invitación, me puse a revisar un poco y siempre tuve la curiosidad de ver una película donde sale Ernesto Albán Ujú. y César Carmiñani. Dos para el camino, me parece que es la película de Sí. 1981, Ujú, que además es un road movie. ujú. Sí, está en YouTube, entonces la pude ver completa. Y en los afiches se la vende como la primera película 100% ecuatoriana. Ya. O sea, con Claro, todo hecho aquí en Ecuador. todo hecho aquí en Ecuador. Porque claro, había una especie de suertes de películas que se las consideraba, había cierto sentido de pertenencia, se puede decir, de Ecuador, porque eran filmadas aquí, películas Sí. mexicanas. El Derecho de los Pobres, Ujú. donde salía Cabecita de Oro, Alberto Spencer, eh, Cabeza mágica. claro, eso, perdón, Cabeza Mágica. También Fiebre de Juventud, una película donde sale Julio Jaramillo, viene La hemos Enrique, visto muchas veces, ¿no? claro, sí. Entonces, Angélica María estaba ahí. Y no, Angélica Marica, pero sí Enrique Guzmán. Enrique Guzmán, por Sí, supuesto. y el otro actor, Alberto, Ernesto Albán, Enrique Guzmán, creo que era Julio Alemán, no recuerdo el nombre. bueno, pongamos aquí, googleemos. Sí, ¿Cómo es y el nombre de la película? Fiebre de Juventud, de los años Esto debe haber sido 70, finales de los 60. 60 o años 70 tiene que haber sido Es eso. película de 1966. Y está, mira, está Enrique Guzmán, Fernando Luján, Fernando Luján, actor de sí, el telenovelas, galán. Ernesto Albán, obviamente, y Begoña Palacios. Entre los extras también está Pablo Vela, Pablo Aníbal Vela, Claro, el rey el de la rey de cantera. la cantera, y también Julio Jaramillo. Sí, sí, sí. Y claro, yo imagino que, y acuérdate, nosotros sí llegamos a estar en esa época donde íbamos al cine a ver una película ecuatoriana por el hecho de ser ecuatoriana. Ujú. Claro, había desde nuestra infancia, juventud, era una producción de una película ecuatoriana más o menos cada 5 años. Así es. Claro, y eso es el cine, ¿no? El cine es de entretenimiento, no necesariamente es algo que nos des guiado, como en este caso de ir a ver películas ecuatorianas. Recuerdo que alguna vez en la presentación de la película, el facilitador de Víctor Arregui, me parece, Ujú. y es el Pájaro Febres Cordero que actúa en la película, él decía, ahora la gente va a ver cine ecuatoriano, no porque la película es ecuatoriana, sino porque le gusta el cine. Sí, Y esa es la esencia del cine, o sea, ir a las salas por el entretenimiento. sí. Claro, el cine, incluso hasta es cómplice de nuestro ocio y hasta de cierto modo alcahuete, como diría Luis Eduardo Aute en las 4:10, Ujú. cuando dice, en una mañana al este del Edén, James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces Ujú. TBC. Esa película la vi hace años, al este del Edén, con James Dean, y Esa es una de las que me pasaste, recuerdo. sí, Claro. sí, sí, de las clásicas. Ujú. Y claro, pero la volví a ver, estaba en HBO y la volví a ver y vi que el James Dean está tirando piedras a la Casa Blanca cuando la película recién iba en 6 o 7 minutos. Dije, Ujú. entonces Luis Eduardo Aute no esperó nada. No dejó ni que siquiera llegue a la mitad de la película. Pero bueno, entonces continuamos con el tema de las películas. De ahí tenemos, A ver, estábamos en el tema del Tesoro de Atahualpa y yo supongo que la traías de colación el resto de películas porque esta sí fue la primera película, sino que pasó muchos años escondida y muchos años que no se la mantuvo así. Por eso es que tú mencionabas la película de, de Augusto, Ernesto Albán, sí, de Ernesto Albán y de Carminiani, porque ellos sí se promocionaban como la primera película ecuatoriana, pero sí tenemos esta, la del Tesoro de Atahualpa de 1924. sí, y qué importante que digas eso, Jorge, porque este tipo de memoria fílmica que Ujú. se le ha encontrado, existe, se le debería socializar más, ¿no?
por Se debería supuesto. entrar a las aulas incluso con estos productos, que conozcan todos, o sea, y ya cuando salgan del colegio sepan cuál ha sido nuestra producción nacional. Sí, a ver, se queda mucho en las aulas, ¿no? Eso entre quienes estudian en realidad o los que están haciendo investigación del cine, pero a los estudiantes poco, ¿no? Sí, 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 entonces creo que sí es importante que además es muy escasa nuestra producción fílmica antes de los años 80, ¿no? Ujú. Entonces creo que es importante saber ese poquito que había y de pronto por ahí ir metiéndole un poco esa espinita del gusto del cine desde los más jóvenes, ¿no? Y el buen cine sobre todo. Claro. Recuerdo, esto de Augusto San Miguel es una de las cosas más interesantes que tiene la filmografía ecuatoriana, él como director. Y yo llegué a él a través de, ¿te acuerdas que en el diario Hoy, cuando éramos compañeros allá en los primeros años 2000, teníamos de compañera a María Campaña? Sí, María Campaña Rami, una de las mejores críticas del cine. Y sí, de ella acuerdo. estaba totalmente imbuida en el trabajo de San Miguel. Y claro, porque hubo me acuerdo en esa época, era un documental de cómo Augusto San Miguel hizo cine en Ecuador. Augusto San Miguel ha muerto, así se llamaba ese documental. Y ahí a partir de eso es que se conoció también que él había hecho su primera película con esta, ¿no? De esta situación. Sí, no, no he tenido la suerte de ver el documental, justamente eso voy, o sea, a veces como que se cierran estos espacios para poder acceder a este tipo de documentos fílmicos, ¿no? Pero bueno, de ahí, eso era como una mención de lo que es el inicio, ¿no? Y de ahí Ujú. hacemos justamente este gran salto hasta Dos por el Camino en 1981. Ok. Claro, el road movie. A mí siempre se me ha quedado, y si bien no es un largometraje, pero se me ha quedado el tema de un cortometraje que ha sido, creo, esencial en la infancia de nuestra generación, de la denominada generación X, como es el Chacón Maravilla. Está con O maravilla, sea, pero por supuesto. creo que muchos fuimos a algún museo, al Banco Central, y nos hacían ver el cortometraje de 20 minutos Ujú. del Chacón Maravilla, que es como una especie de la ópera prima de Camilo Luzuriaga, ¿no? Y muy entretenida, sí, y te quedabas, o sea, toda la semana hablando de eso de los Es que compañeros. como que era verle a un amigo del barrio, a uno mismo, Sí. viéndose a través de los ojos de ese niño, ¿no? Y a propósito de estas dos cosas, Dos por el Camino y el Chacón Maravilla, Dos por el Camino, sobre todo en los primeros minutos, tiene esas tomas, bueno, no en toda la película, porque van a algunas ciudades, no están en Manta, están en Cuenca, Ujú. esta especie de registro histórico de cómo eran las ciudades. Ujú. Claro, Claro, vos puedes ver el centro histórico y ir reconociendo un poco algunas partes. Y el Chacón Maravilla también, el centro histórico. O por sea, supuesto. y dices, antes era así, o sea, cómo se movilizaba la gente. O sea, por una parte está el registro de la historia, que era bastante atrapado, o sea, te atrapaba, ¿no? Por Sí, una parte. Y por otra parte, lo que vos dices es interesante, es acerca del registro histórico de cómo era la vida en aquellos tiempos, ¿no? Tiempos idos. Quito, ¿cómo era? sí, sí, sí. Entonces, y de ahí yo creo que después de Dos para el Camino se hace un salto ya lo que es la producción fílmica y la primera película de Luz Uriega, como es La Tigre en Ujú. 1989, que de lo que recuerdo es como una especie del primer boom fílmico en las salas de cine ecuatoriano, Ujú. claro, por todo lo que conllevaba, que además, o sea, es literatura llevada al cine, que es más o menos en lo que se ha basado la producción de Camilo Luzuriaga. Estuve recientemente en un curso de cine y literatura en la Universidad Andina, donde el último día justamente fue el invitado Camilo Luzuriaga y nos contaba Ah, mira. su experiencia de cómo fue la producción de La Tigre, o sea, Ujú. todos los avatares que habían tenido que pasar, eh, 3 meses metidos en un recinto en la costa, me parece que nos dijo que fue Manabí, y, y ciertos temas, incluso temas de dilemas éticos, ¿no? Como Ujú. la muerte de los animales que vemos en la producción, algo que sería un poco imposible ya Imposible en en estas nuestro, épocas, en ¿no? nuestro tiempo. Sí, pero por el mismo año, y casi se me pasa, pero buscando un poco,
estaba esta película que si bien era un director extranjero, pero creo que puede ser considerada también, o sea, una película 100% ecuatoriana, es Tren al Cielo. Tren al cielo. Una película muy linda, una historia muy sentida, muy social. Entonces yo creo que no necesariamente en este orden, pero podríamos mencionarla esta película, Ujú. en esta construcción del top 6 de las 6 mejores películas de cine ecuatoriano desde nuestra lista particular, ¿te Nuestra parece? lista particular hecha aquí en Cafeinómanos. Bueno, te cuento, Robertson, este es nuestro ritual. Aquí este programa se llama Cafeinómanos y nosotros molemos nuestro propio café. Así que molemos nuestro propio café para tener un Ah, café qué más bueno, agradable. buenísimo. Sí, sí, sí. Y a mí que no me gusta el café, Por eso mismo me acuerdo. Y así claro. que, bueno, luego iremos de nuevo a la lista y haremos algo así. ¿Tú recuerdas cuándo fuiste por primera vez al cine? Sí, sí, recuerdo cuando fui por primera vez al cine de forma no voluntaria A ver cómo está eso. a ver una película, creo que era una película, no recuerdo, pero bueno, me acuerdo de bien niño que me llevó a ver mi mamá, una de la India María y la otra creo que fue la de Pedrito Fernández, no sé si La Mochila La Azul, mochila azul, claro. claro, ninguna me gustó, pero por eso digo de forma no voluntaria. Y de ahí la primera vez que creo que me impactó el cine es Ujú. cuando estaba en primer grado, tenía 7 años yo estudiaba en primer grado en Cuenca, en mi ciudad. Ah, Y cierto que eres cuencano. claro, sí. Entonces me llevaron a ver E.T. Claro, ya es otro Maravilloso. tipo de producción, o sea, Claro. Y la sí, sin historia, pues. desmerecer la producción mexicana de La Mochila Azul O de y la las India películas. María. Sí, o sea, que no volvería a ver ni 5 minutos, pero bueno. Entonces, claro, o sea, una película bien elaborada de Spielberg y uno de niño viendo esa historia del extraterrestre. Entonces, creo que esa fue. Muchas gracias. Cafecito de altura, lojano. Ah, con el auspicio de Loja. Ya quisiéramos el auspicio, pero amigos, cuando ustedes quieran, está aquí Cafeinómanos para que ustedes puedan publicitar su café. Luego de esta pausa comercial, Volvemos de los volvemos cortes al cine. comerciales. Estábamos, entonces, E.T. Buenísimo. E.T., sí. Esa fue mi primera película cuando tenía 7 años. Y de ahí, o sea, le cogí bastante gusto al cine, creo que de forma innata, ¿no? Me iba al cine desde chiquito solo. Claro, yo tenía 13 años cuando fui a ver en el desaparecido cine El Presidente cine por el presidente. antiguo aeropuerto, Ujú. Batman en el 89, una locura. Y asimismo fui solo, me recuerdo, a ver un poco más grandecito Jurassic Park, Ya. la primera parte, entonces era fenomenal ver dinosaurios bien hechos, bien computarizados, Ujú. prácticamente en pantalla grande, ¿no? Claro, ahora han hecho una retaíla de secuencias que a veces no llaman mucho la atención, pero sí, entonces ya cuando más o menos ves que tienes afición por algo, entonces te metes. Y claro, lo que nos llega a nosotros primero, para bien o para mal, es el cine hollywoodense, Así es es, la así producción es. hollywoodense. Con el tiempo vas descubriendo que hay más allá muchas cosas interesantes, ¿no? El cine independiente, el cine europeo, el cine asiático, entonces en el cine de nuestra región mismo, o sea, creo que hay unas maravillas que se pueden destacar fácilmente. Recientemente estoy queriendo ir a ver esa película, no sé, seguirá en cartelera 1985 de Argentina, Ujú. sí, que estuvo nominada, pero ahora tienes tanto para escoger y como te digo, hay tantas plataformas, Sí. sí, o sea, hay una plataforma de cine independiente que se llama Movie que he estado a punto de suscribir, digo, pero no, a veces no te da el tiempo. Entonces dices, con una sola plataforma es suficiente, sí, Basta, ¿no? ¿Para sí, qué sí, más? sí, sí. Bueno, de estas películas de las que hemos hablado, películas ecuatorianas, este ranking un poco random ahí, ¿cuál fue la primera que fuiste a ver tú en el cine? En el cine, creo que
Si la memoria no me falla, a ver, yo creo que fue Ratas, Ratones y Rateros. ¿Sí? Sí. Y ya teníamos las nuevas salas de cine, ¿no? Oye, pero eso era en la universidad. Claro, Ratas, Ratones y Rateros es de Cuando estábamos en la universidad, Robertson. 1996, claro. Estábamos en la universidad. Yo recuerdo, 1999. o sea, yo tengo una anécdota con esa película porque obviamente para mí era muy, muy caro sacar plata para un par de entradas. Y recuerdo que en esa época yo hacía deberes a algunos compañeros. No sé si te acuerdas, había un compañero, ya ni me acuerdo el nombre, pero él vendía las entradas en los multicines del CCI. No, no, no me acuerdo. Me acordaré en lo que estemos, porque ahorita se me vino esa cuestión. Y claro, yo le hice un deber. Recuerdo, me quedé una noche haciendo el deber y al otro día él me dio las entradas y con eso nos fuimos con mi novia a ver ratas, ratones y rateros. Por eso era primer año de universidad, segundo año me parece. Sí, 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 yo creo que fue ahí cuando vi recién en una sala de cine, porque la había visto en VHS, La Tigra y Entre Mares y una Mujer Desnuda, que eran producciones anteriores de las Claro, más sonadas del cine ecuatoriano, de Luz Uriaga. Y claro, y a propósito que tú dices eso, claro, el bolsillo de estudiante, yo me pegaba el viaje al centro comercial El Recreo, porque era un poquito más barato claro, que los cines del norte, claro. claro. Entonces, sí, me parece que fue así. Claro, ya estaba en la universidad. Sí, sí, yo la anécdota la tengo clarita, ya Claro, debe haber sido casi diciembre, me acuerdo, y porque era casi fiestas de Quito, creo que todavía estaba en ya, cartelera y así fue sí. como pude costear, porque no había plata. Esa era En el la verdad. bolsillo de estudiante, En el claro. bolsillo. ¿Sabes qué era bueno? Estar ahí en el cine universitario. Ah, claro, puchas, te daban tripleta por 1000 sucres primero y luego por $1, creo. Sí, Claro, claro, claro. claro, yo a veces me refundía ahí un sábado en la tarde, y así mismo solo iba y mataba el tiempo, ahí 6 horas de películas. De ley. A ver, vamos con la lista que hemos hecho, que hemos construido. Es una lista bastante consistente. Vamos nombrando las películas, cuáles hemos escogido. Ahora tenemos Tren al Cielo, ¿no es cierto? De Ya, 1988 o sí. 1989, me parece que es de esta. ¿Cuál es la primera? Eh, para tener las seis. Tren al Cielo. Uno. Sí, no necesariamente Eh, eh, sí, al es la top. primera Luego le escogida. podemos ordenar, ¿no es Ok, cierto? perfecto. Tren al cielo. Ya, y una segunda película, mientras seguimos analizando, yo Ujú. creo que es Ratas, Ratones y Rateros, Ok, que entra en el... me apunto porque esa película me ha definido a mí. Para mí fue una locura cuando cumplió 20 años esta película, recordarás. Se hizo un reestreno de Ah, la cierto, película, claro. se volvió a editar el disco con el soundtrack yo lo tengo aquí, y De se, los perros callejeros, Perros claro. Callejeros, Sally Mileto, Claro, el retorno de Exxon Valdés. Uf, es un discazo. Es un discazo. sí. Yo oigo ese disco y ya se me viene, me pongo a llorar. Y qué importante que ahorita menciones eso, Jorge, porque el cine a veces te da también eso, ¿no? Conocer música, o sea, Por descubrir supuesto. música, ¿no? Descubrir ¿no? Música, o sea, puede ser ya sea clásica o fusiones de los directores actuales de musicales de película, pero y ahora que tienes esas otras formas de identificar la música como la plataforma de Shazam, o sea, es fácil coger esa Ah, canción sí, sí, y te quedaste con esa canción. de Y ley, ya es parte de tu soundtrack identitario, o sea, es parte de tu vida. por supuesto, Claro, es la música que te acompaña. Y el cine también es cómplice de eso, o sea, por del supuesto. descubrimiento de esa música. Muy interesante lo que dices, es la cuestión visual, pero también son los recuerdos auditivos que tienes de esa época. Por eso es tan completo el cine, por eso es que nos llega al corazón a la final. Claro, por ejemplo, en Entre Mares de una Mujer Desnuda, yo recién le escuchaba al Chamo Guevara, Claro, claro. Y luego igual, a mí me pasó igual. me quedé como fan de él, o sea, me gustaba bastante la música de él. En la época universitaria, al menos la escuchaba bastante. Yo después les conocí, ya él vino y tuvo unos amigos españoles, se llamaban Los Embrión, que hacían música acá. Era su banda de apoyo en vivo. Y imagínate esa época, los noventas, ¿no? En ese concierto me acuerdo estaba
Jaime Guevara con los embriones, estos españoles, y luego venía Sally Mileto, y luego Muscaria. O sea, era una época fantástica los 90. Claro, los conciertos en el Ágora de la Casa de la Cultura con varios intérpretes nacionales, ¿no? De un poco de rock, de folk, trova, con Hugo Hidrobo, el Viejo Napo, los Cacería de Cruz Lagartos, en Karnak. claro, sí, sí, claro, en sus inicios mismo, ¿no? Ujú. Entonces, claro, y a veces yo fui de hecho a un homenaje al Chamo Guevara donde estuvieron todos esos y fue genial porque de los mejores conciertos nacionales, claro. Y eso es lo que te da el cine, ¿no? O sea, lo descubriste a través de una película. Es increíble eso, ¿no? Además que vimos al chamo siendo ahí maltratado por los policías. Ah, claro, hace su cameo Claro, también. y luego terminó así, ¿no? Cuando le dijeron marihuanero, cierto personaje de la política nacional que le dijo Claro, marihuanero, pero no sabe, borracho marihuanero le dijo. Lo que no sabía claro. este personaje es que el chamo no puede ni beber ni tomar drogas, ¿no? Sí, y creo que está pasando ahorita momentos duros el chamo, ¿no? Sí, tiene Sí, de aquí a 15 días tiene un homenaje. Así que irán, amigos, el chamo se lo merece todo. hay que ir, hay que ir, hay Muy que bien, ir. excelente, 2 películas ya. Ya, y luego vemos justamente con la aparición de Rata, Ratones y Rateros y de esta nueva figura del cine, cuyos hermanos ya habían hecho ya se habían anticipado con una producción con sensaciones. El Esteban Cordero y Viviana, Y ¿no es Vivian, cierto? sí, Sí. Una película también sonorizada, me parece de buena forma, aunque la película tiene sus densidades, ¿no? es O sea, súper densa. sí, sí, o sea, pero bueno, habría que verla de nuevo para analizarla, estudiarla. Yo, la verdad, la vi una vez. La vi una vez, está en YouTube. Y como dices tú, me quedé con esa sensación de que, wow, qué densa. O sea, la profundidad de los actores, de los personajes que interpretan los actores es bastante fuerte. Historias muy complejas, me pareció. De todas formas, es una gran apuesta porque no te está hablando ni de costumbrismo, no te está hablando de una época como tal, sino te está hablando de una apuesta artística de un grupo de músicos que se encierran en una hacienda a hacer música. ¿Cachas? Es, Ujú, es, es loquísimo. Es el sueño de todo músico, claro, encerrarse con tus panas a grabar. Yo que soy músico te lo puedo decir. sí, me imagino. Pero lo que sí de pronto me falta es que no hay un éxtasis, ¿no? Dentro de la película. Sí. Como lo que sí lo logra en su ópera prima Sebastián Cordero con Ratas, Ratones y Rateros. Además, a mí, ¿Sabes por qué? Porque esa es una historia de que te retrata la sociedad. exacto, En a eso cambio, iba. Sensaciones es una historia un poco de artistas para artistas. Y incluso la forma como está contada va por ese lado, creo yo. No, no sé cómo le veas vos. Puede ser, sí, a lo mejor no está pensada para un público en general, claro. Un poco, en cambio, la película Ratas tiene mucho ámbito social, ¿no es cierto? Desde la perspectiva de Sebastián Cordero, un poco caricaturizando incluso a ciertos personajes. El mismo hecho de que tenga la camiseta de Barcelona, ahí te Claro, dice muchas cosas también, cómo estaba eso presente en el inconsciente o subconsciente social, ¿no? sí, sí, sí. Y mucho simbolismo, ¿no? Dentro de la película, hasta cuando están por la terminal terrestre y no puede faltar la imagen de la Virgen en una urna, o sea, cosas así. Y claro, la caricaturización o caracterización del personaje costeño un poco más avispado que el primo Serrano, el que estaba, el que le da la movilidad a, Así a es. toda, a toda la historia. Yo lo que creo es que Sebastián Cordero, además, para mí, en mi humildísima opinión, él rompe con un poco con una asignatura pendiente que tenía el cine ecuatoriano y que creo que a veces lo sigue teniendo, como es la actuación, la dirección de actuación. Bien, Sí, me parece excelente claro. lo que estás diciéndonos ahora. Y eso justamente yo le decía a Camilo Luzuriaga en este curso,
que de pronto esa puede ser una asignatura. Parece que no hay mucho trabajo, o sea, a veces ves actuaciones un poco recitadas, ¿no? Y Como yo, en el teatro. sí, exacto. Claro, que es como una licencia permitida en el teatro, pero si vos ves una película de ficción, o sea, esperas que sentirte dentro Claro, y haces que de una historia real. los personajes sean más creíbles, más reales, ¿no? Te entiendo Sí. totalmente lo que dices. Entonces, para mí, esa es la gran asignatura del cine ecuatoriano, la dirección de... Porque a lo mejor no es las actuaciones, no son los actores, sino es el director de... Acuérdate Sí, que en Ratas la mayoría de actores son actores naturales, ¿no? sí, O o sea, sea, ahí hay un gran trabajo del director, como dices vos. Está totalmente claro eso. y hay películas que creo que también los directores, directoras, guionistas se ponen las pilas y trabajan el guión a partir del actor que ya lo tienen pensado. Ujú. Y eso me contaba alguna vez un buen amigo que escribía también de cine en El Comercio. Y él me decía, la película, déjame ver cuál es. ¿Qué tan lejos del road movie de Por la supuesto, de la... Sí, es un road movie. Tania, Sí, Tania Hermida? Tania Hermida. Ya. Hermida. Ajá. Entonces hay personajes que el Fausto Miño, un poco Liguista. el aniñado, liguista, parece que, eso me decían, que parece que había trabajado en el guión pensando en los actores En que los ya estaban, actores. sí. No sé, habría que preguntarle a ella misma. Y bueno, después de Ratas también hay el aparecimiento ya de otros directores, ¿no? Otros productores, porque de alguna forma, no quiero decir esa palabra de que la tenía secuestrada la producción nacional Camilo Rezuriega, pero era como la cara visible El del único cine referente. ecuatoriano, sí. Claro. Sí, se estaba convirtiendo en un referente, entonces Sebastián Cordero como que rompió eso y la gente dijo, es otro tipo de cine, hay una calidad aquí, yo quiero trabajar, yo quiero hacer cine. Claro, nosotros mismos, o sea, cuando recibíamos cine en sexto o séptimo semestre, aprendías un poco más y te empezaba a picar el bichito. Y a Claro. propósito de eso, o sea, qué pena, hace 2 semanas me enteré que había fallecido un gran profesor de cine de la facultad, Alan Coronel. Sí, Claro, claro. sí, Una o pena. sea, me entristeció mucho porque aprendí muchas cosas Escritor de él además. y a ver el cine de, sí, escritor, a ver el cine de otra forma, ¿no? Ya de una forma más analítica. No sé si es bueno o malo porque a veces también te metes mucho en eso y no vas a la esencia del cine que yo te digo, que es desde los inicios de la invención del cine, que es el entretenimiento. Entonces, después de Ratas tenemos películas que aquí le hice una lista, del Ujú, 2001, Alegría de una vez, Un titán en el ring, ujú. del 2002, Cara o Cruz, eh, chuta, habría que decirlo, pero para mí una de las peores Ujú. producciones de... También es Sí, válido. sí, sí, No porque sea cine ecuatoriano podemos decir que todo es bueno, ¿no es cierto? exacto, Esos chauvinismos no son aceptables. exacto, sí, muy de acuerdo. Entonces, Pero ¿cuál es la que en no el te do- pareció a ti? ¿cómo? ¿Cuál es la que no te pareció a ti? Cari Cruz, Cara o Cruz, Cara o Cruz. de Camilo. Creo que la vi en la televisión, pero no, realmente. Es que eso es otra vez, lo que decía el pájaro Escudero, o sea, vamos al cine porque nos gusta el cine, pero así mismo corremos el riesgo de ver una mala película. Por supuesto. La penúltima película ecuatoriana que fui a ver al cine, y bueno, o sea, eh, a mí particularmente no me gustó, pero tenía una buena crítica, que era Lo Invisible de Javier Andrade. Ujú. No me gustó, me aburrió, o sea, la película. Pero en cambio, la última película que vi me pareció muy cercano, o sea, a la producción de Cordero, quizá, o sea, salvando las distancias, del Tito Jara, El Rezador, pero me pareció una buena puesta en escena del intento que quiso Ujú. hacer Tito Jara, que también hizo A tus espaldas. A tus A espaldas, tus por espaldas, una supuesto. película de ficción también que creo que rompió un poco con el tema ya tenemos a Camilo, ahora viene solo Sebastián, entonces dijo, acá también habemos más, a Sí, Víctor Arrey, Tito Jara. Entonces yo creo que A tus espaldas podríamos incluso, esa también. sí, 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 A podríamos. mí me gustaría Alegría de una vez, pero claro, es un tema muy,
Recuerdo aquella vez que la vi y me pareció muy interesante. Tenía esta forma de contar las cosas muy, muy apegada a la realidad de los jóvenes de la época, primeros años 2000, y donde te retrataba cómo era Quito en esa época, cómo estaban los jóvenes con el nu metal y ese tipo de cosas. Claro, ya visto a los 20 años de esa película, creo que sí ha envejecido un poco mal. Si tú lo dices, yo te creo, Jorge, pero te voy a confesar que no lo he visto. Ah, No lo he visto. O sea, y es un tema pendiente, es una tarea pendiente que tengo que ver. O no sé sea, si habrá en DVD o está en YouTube. le he buscado en alguna plataforma de streaming. Por ejemplo, algún rato le abrieron en una plataforma y quería ver el documental que se veía buenísimo, el tráiler de Mamá Vudú. Ujú. Sí, pero Yo no lo vi, no lo viste. no lo vi. Sí, o sea, pero el tráiler se veía buenísimo, entonces digo, hay que verla, pero ya no alcancé a verla, la habían abierto en un momento. Pero por ejemplo, justamente eso debería seguirse socializando, o sea, como memoria fílmica, Sí, aunque sea en salitas, yo no sé si todavía existe el octaedro, pero por ejemplo, deberían haber esas alternativas, ¿no? ujú. O en la misma Casa de la Cultura. Sí, ahí Sí, tienen la videoteca, ¿no es cierto? Entonces, la claro. cinemateca, perdón. Entonces ahí se podría hacer este tipo de apuestas para que la gente pueda ir a ver. Claro, entonces habría que poner un asterisco a Alegría de una vez para como tarea pendiente y a lo mejor le desplaza a alguna de las 6 películas que vamos a construir Ya, aquí. es una buena película, no sé, a mí me gustó mucho. A mí me gustó, creo que tal vez también estoy metiendo mucho de algo que, bueno, y claro, la vi en el cine y no la volví a ver más, pues, ¿no? Y si te quedó luego de 20 años, debe ser que tiene algo bueno. Sí. Después tenemos en el 2004 de esta lista, que a lo mejor hay otras producciones que se nos están escapando, pero he hecho una lista más o menos de lo que entiendo, conozco un Ujú. poco, he escuchado. Es 1809, 1810, mientras llegue el día. Mientras llega el día, Que me parece que el gran mérito de esta película es justamente la ambientación, ¿no? que O eso es sea, una cosa muy sí, compleja en el cine, ¿no? O sea, claro. eso, cosa seria es eso. Sí, o sea, y creo que son unos desafíos muy grandes, sobre todo para los recursos que puedes aquí tener en el país. Quizás otros países de la región están solventándolo de mejor manera, como en Argentina. Esta joyita que se llama El secreto de tus ojos, ambientada entre los años 70 y 90. Entonces ves cómo utilizan la computarización para escenificar eh, épocas pasadas en el subte. Y sabes que estoy viendo actualmente en Netflix esta producción de Fito Páez, vos sabes cómo me encanta. Oh, Sí, vos eres de Fito, pero sí. siempre fuiste. Y no soy mucho de la plataforma de Netflix, sino soy más de HBO. Ujú. Y la vi con cierta duda, pero no, o sea, muy bien elaborado. Y claro, o sea, el soundtrack, otra vez regresando a las bandas sonoras, Ajá. y ya es algo que conoces, entonces te maravilla además de eso, pero la ambientación muy bien construida, entonces creo que las producciones argentinas ya han superado esa problemática de poder. Sí, la producción de una película, algo que tiene que ver con la cuestión de época es muy compleja. Necesitas primero conocimientos, necesitas gente que te ayude a redactar el guión y luego a rectificar cosas que tú estás ambientando y que a veces no son. Música, costumbres, comida, ese tipo de cosas que marcan. Y la otra es cómo le vistes a la multitud que te acompaña. Me parece algo que cuando haces cine debes considerarlo. Si te vas a meter a hacer una cosa de esas, tener muy claro que va a ser bien difícil, ¿no? Por eso existen estos premios internacionales del cine comercial, sobre todo como son los Óscares, los Globos de Oro, que te premian maquillaje, vestuario, escenificación, aparte de los otros premios. Claro, porque es una complejidad, imagínate la ropa en el caso de esta película, 1809, 1810, la ropa de la época eh, colonial todavía, o sea, en aras de la independencia del país. Y sí, o sea, claro, ahí te vas fijando otra vez, regresando y recordando justamente lo que nos enseñaba Alan, cómo achican encuadres
para no tener que hacer en gran magnitud Claro. esa escenificación que se complejiza. Ujú. Entonces, pero ya, o sea, es un logro. De ahí tenemos del 2004 esta película, de ahí viene en el mismo año Crónicas de Sebastián Cordero, claro, que creo que también lo logra, ¿no? También lo logra, es una película que pega en el sentido de su historia, de a Qué manera de grande llegó, thriller, ¿no? sí, Imagínate sí, esa sí. producción con esos actores. Sí, y a eso iba, o sea, le internacionaliza además a Sí. la película le trae a John Ujú. Leguizamo, se me va el nombre de este actor que recién estaba viendo una producción de él, el de la Alfred dictadura perfecta. Molina. No, no, el protagonista de La Ley de Herodes, Claro, ay, se me fue el nombre. Vamos a poner, pues, Damián Bichir, no, no, no. La Ley de Herodes. Aquí está. Esta es una película de eh, Una película mexicana. 1999, Damián Alcázar. ¿Cómo? Damián Alcázar. No, no, La Ley de Herodes, película mexicana, Sí, La Ley de Herodes, ¿no es cierto? pero no es tan antigua. Sí, claro, 1999. La dictadura perfecta, si le pones. Claro. A ver, La Ley de Herodes dice una película de 1999 dirigida por Luis Estrada. Es protagonizada por Damián Alcázar, Pedro Armendáriz Jr., Isela Vega y Salvador Sánchez. Sí, Damián Alcázar. Sí, sí, sí. Voy a poner Crónicas, película de 2004. Ahí está. Dame John Alcázar. Leguizamo, Damián Alcázar, Claro. Alfred Molina. No eh, recordaba a Alfred Molina. Alfred Molina, pero por supuesto, él es el periodista, uno de los periodistas. Él luego estuvo, no, en esa época ya estuvo luego en Spider-Man. El Doctor Octopus, claro. Exactamente. O sea, imagínate Pero no, no me ese, acordaba de él. como director lograr eso, porque él ya se apiñó justamente con los directores de cine de Estados Unidos, ¿no? Iñárritu y con ellos, ¿no? Me parece que estuvo en esa época. Sí, Estuvo volando alto, sí, 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 sí. Creo que es de. Sí, o sea, sin temor a decirlo, creo que es el referente del cine ecuatoriano, Sebastián por Cordero. supuesto. Sí. Además, creador de lo que la última vez tuvimos aquí al escritor Sebastián, perdón, Esteban Michelena, Ya. y él decía que, que lo que se creó en esa época es el realismo sucio, ese realismo con ratas, ratones y rateros, con crónicas. Él lo bautizó así como el realismo sucio. Me parece que con eso también la forma, la narrativa, no solo en el cine, sino también de ver las artes, pues cambió un poco con Sebastián Cordero. Entonces yo creo que podríamos agregarle como la cuarta película, Ujú, y ya tendríamos dos de Sebastián Cordero a Crónicas. ujú. Ya, entonces continuamos con. Y esta de plano también va al top 6 Ujú, cuando me toque a mí de Víctor Rey. por supuesto. Cuando me toque a mí. O Gran sea, corte, ¿no? sí, o sea, la Llega historia, al corazón, una película muy interesante, la fotografía, interesantísimo fue eso. y la, y la participación, la actuación ¿cómo se llamaba el actor? Que ya no nos acompaña, Sixto. Sixto, ay, falleció, pues, y además No tenemos es esa, Calixto, ajá, Calixto. Ujú, de Víctor Rey, ¿no es cierto? ujú. ¿Por qué? Cuéntanos, ¿por qué? ¿Cuál es lo que te lleva a ponerle? La historia, la historia, o sea, eh, creo que se asemeja un poco al cine tradicional latinoamericano, ¿no? Ujú. Un poco una historia depresiva, oscura y Manuel Calisto. Manuel Calixto, sí. Y no sé, a mí particularmente como público eh, me adentré en ese sentido que quiso darle
a Reggie a partir del personaje, ¿no? Y todo ese entorno que tiene. Deprime, pero de alguna forma, no sé, te muestra realidades, un poco una película psicológica también se podría decir, ¿no? Entonces creo que rompe esquemas, rompe parámetros a partir de lo que él propone y ante otro tipo de cine ecuatoriano, Claro. ¿sí? Y sería bueno seguir viendo de este tipo de cine, ¿no? O Es sea, interesante además que toma la historia de una novela, me parece, de Alfredo Noriega, ¿no? ujú, Es interesante el hecho de que también recurra un poco a la experiencia de artistas, ¿no? Que tienen sus historias ya bien demarcadas. Y como dices tú, la historia de él es interesante y ahí se nota ya que hay una preparación del talento de los actores, ¿no? Me parece que ya se toman el cine de otra forma y una cosa como la que tú siempre remarcas, si es que se cree o no se cree lo que están haciendo en la pantalla, es por esa dirección que tiene en ese momento, sobre todo Calisto, ¿no? claro, es que esa es un poco la idea, ¿no? Hacerte olvidar que estás viendo la película y quedarte, o sea, ser parte de lo que está sucediendo en la pantalla. A propósito de eso, me acuerdo, regresando un poco al cine comercial, ¿no? Dos películas y he hecho algunas veces este ejercicio cuando Ujú. voy a las salas de cine, de dejar de ver la película Ya, y mirar al público. En una de ellas es de los Transformers. ya. La primera parte, entonces, claro, toda esa nostalgia que nosotros vivimos, nosotros estamos hablando de finales de los 80, los dibujitos animados, y claro, que llegue al cine y de esa forma, ¿no? Y recuerdo que justamente cuando sale al fin, casi a mitad de la película Optimus Prime, Ujú. todo el público como que echó un suspiro, un alivio de verle, o sea, todos estaban esperando Cosas eso. interesantes que pasan en las Claro, salas de cine. exacto, la nostalgia. Y otra es en la película, creo que el título es Inception, la que es con Leonardo DiCaprio. Sí, claro. Sí, hay una escena como vos sabes, esa película está en el sueño, dentro del sueño, dentro del sueño, Ujú. dentro del sueño. Pero hay una escena donde está cayendo el carro hacia un río, desde un puente. Entonces, yo regresé a ver al público, la gente estaba contenida la respiración mientras pasaba todo eso. O Ya. sea, claro. ¿Y cuál fue la reacción que tuviste en esta película ecuatoriana? Para- ¿En cuál me dices? en esta última película que cuando me toque a mí. No sé, o sea, yo creo que es válido también cuando una película te deja un poco estropeado. Ujú. Sí, sí. Y a partir del personaje, claro, o sea, un personaje tan depresivo y es como la música, ¿no? Ujú. A veces necesitamos oír música depresiva para drenar la depresión Ujú. o música un poco más fuerte para drenar, qué sé yo, eh, cierta adrenalina que estamos sintiendo. O sea, tú dices jugar con los estados alterados. Sí, exacto. Entonces, es esa simplicidad nada más. O sea, te estropea un poco, pero reconoces que es una buena producción fílmica. Bueno, ok, estamos llegando ya a la parte final, Sí, entonces creo ahora sí que tenemos que hacer la lista definitiva. ¿Le nos vamos a falta hacer un orden? nos falta una. Nos falta una. Nos Ok, falta una y ya la tengo, verás. ¿cuál? No recuerdo cuál es el director, si quieres buscarle. Ujú. No robarás a menos que sea necesario del 2013. Por supuesto, a menos que sea necesario. Esta es una película, esta es muy buena esta película. Sí, a mí me gustó bastante. El Sí, tratamiento social, ¿no? O sea, a veces el cine te muestra realidades que nos olvidamos, ¿no? sí. Sí, podemos ver los noticieros todos los días, pero el cine tiene esa capacidad de conmoverte más que la misma realidad. Es que Viviana Cordero tiene esa facilidad para hacer esas apuestas, creo yo. Es de Viviana Cordero, no recordaba, sí. No. Entonces, con eso yo creo que tenemos una lista de muy interesante de 6 películas donde solo un director repite 2 veces. Que ya es bastante, ¿no? Sí, que es bastante. Y a lo mejor siendo un poco injustos con lo que realmente Podemos estar debería, pecando. sí. De verdad que vamos a estar pecando porque sí van a llegar los comentarios
Yo estoy esperando los comentarios. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo con esto? Ponlo en los comentarios aquí abajo a ver cómo nos va. Entonces, vamos llegando a esto. Y estamos haciendo estas listas de cine de ficción, ¿no? Así Porque es. creo que merece un capítulo aparte también la producción documental. Ese es otro mundo, ¿no? Sí, que también tenemos, o sea, Sí. cosas muy interesantes aquí, ¿no? Como la muerte de Jaime Roldós, de Con mi corazón en Jambo, la Tola Box. Ujú. Entonces, Un gran amigo, ¿no? sí, sí, sí. Y claro, entonces, justamente a propósito de los documentales, este festival de los EDOC, creo que Ujú. es el puntazo del cine, Documental. sí, o sea, de los festivales nuestros que podemos tener acá. Claro. Creo que ese se merece un podcast aparte, ¿no? Sí, 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 podría ser. Me parece muy bien. Sí, sí. ¿Cuándo son los EDOC nuevamente? No sé, en este momento estoy un poco despegado Sí, de esa parte cultural, pero bueno, hay que ver cómo lo hacemos. Muy bien, vamos con la lista. ¿Le ya. hacemos el orden? O primero veamos cuáles son las 6 películas y luego vamos ordenándolas. A ver, tenemos Tren al Cielo Tren al de cielo. 1988. Ujú, Tenemos Rata, Ratones y Rateros de 1999. ujú, Tenemos A tus espaldas del 2010. ujú, Tenemos Crónicas del 2004. ujú, Cuando me toque a mí es del 2007. ujú, Y tenemos No robarás del 2013. que es una gran película. Sí, sí, sí. Es una gran película. Y como te digo, o sea, a lo mejor como un bonus, hay que tomar en cuenta también esta película que te dije, la última que vi en salas de cine, que fue El Rezador. Muy bien, ok. Sí. Y a tu criterio, ¿cuál sería el orden que deberíamos ponerle? Para mí, en el primer lugar, indiscutiblemente, para mí es Rata, Ratón y Ok, Rateros. Sí, primer lugar, Ratas, ratones y rateros de Sebastián Cordero. sí. En segundo lugar, yo le colocaría a Cuando me toque a mí. Perfecto, cuando me toque a mí. En tercer lugar, No robarás a menos que sea necesario. Ujú, El, mm, el puesto 4 yo creo que puede ser para A tus espaldas. ok, El 5 para Tren al Cielo y el 6 para Crónicas. Ahí perfecto, tenemos el top 6. perfecto, perfecto. Este ha sido un gran ejercicio Sí, que hemos hecho aquí, casi que en vivo y en directo. Sí, esa fue como pensamos la cosa, ¿no? O sea, que sea muy, nada preparado, sino más bien decir las razones que teníamos para esto mientras hablábamos, porque esto se trata de una conversación claro, con un sí, buen no, café. no venir con algo ya preestablecido y una sugerencia que salió en 2 minutos. Entonces, claro, experimentalmente creo que puede enriquecer a esas nuevas formas de comunicación, ¿no? Puede enriquecer a este debate de qué se hace en Ecuador sobre las artes, un debate que se hace en el Ecuador sobre cómo retrata su historia a través de la ficción y a través del celuloide. Me parece que podemos hacer muchísimas cosas más. Robertson, estábamos hablando de tal vez hacer algo sobre los documentales. Bienvenido Sí, sea, o sea, si me quieres seguir invitando, pero por con supuesto. gusto estaremos aquí hablando. Y otra vez, o sea, no como experto ni especialista, sino como un transeúnte de las salas y ahora de las plataformas para poder ver cine. Y claro, hay muchos temas que pueden quedar ahí abiertos. No es que el cine es tan extenso, podemos hablar del cine de la región, podemos hablar, ¿por qué no solo del cine comercial norteamericano? O sea, que Sí, es parte de también. qué, o sea, es parte de, o sea, ¿Te acuerdas de eh, esa película que disfrutamos tanto? Esta de Denzel Washington, día de Día entrenamiento. de Cuando me dijiste entrenamiento. de las películas, del costal de películas, Sí, primerito sí. se me vino a la cabeza esa. ¿Cómo disfruté esa Sí, película? Gran película. sí, sí, como para verlas. Hay películas que tranquilamente, justamente veía en Twitter que pusieron cuáles son las películas que te las ves 10 veces fácilmente, por ahí saqué unas 12, o sea, fácil. Claro, a veces te repites y te las ves por enésima vez y las sigues disfrutando como que fuera la primera vez que la estás viendo, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces ahora sí vamos a quedar con el top 6 y vamos a ir de poco. Desde el número 6 vamos a hacer este recuento, esta crónica
del cine ecuatoriano, ¿cuáles han sido las mejores películas? Desde el puesto 6 hasta el puesto número 1. Bueno, nuestro top 6, muy particular, ¿no? Porque seguramente, estoy casi seguro de que va a haber, Te van a sí, va a crucificar. haber mucho debate a partir de esto. En el 6 tenemos las Crónicas del 2004 de Sebastián Cordero. En el quinto lugar, Tren al Cielo de 1988. De Tony Anderberg. Director sueco, me parece. Ujú. En el 4, A tus espaldas del 2010 de Tito Jara. Ujú. En el puesto número 3, No robarás a menos que sea necesario del 2013. En el puesto 2, Cuando me toque a mí de Victoria Reguín del 2007. Y en el 1, indiscutiblemente para mí, Ratas, Ratones y Rateros de 1999. Claro que sí. Esta ha sido la apuesta que hemos hecho ahora en Cafeinómanos, el podcast de Muchopedia, con esta lista que la hemos construido en este momento. Te agradezco muchísimo, Robertson. Qué gusto tenerte aquí en este programa y aquí siempre estás con las puertas abiertas para poder seguir hablando de cine, que es una de las cosas que más nos gusta. Muchas gracias, Jorge. Encantado de estar aquí. Y sí, ojalá sea la primera de varias ocasiones. Y como te decía, ¿no? Hay tantas cosas que decir del cine como de otras ramas, pero eh, se pueden diversificar y delimitar justamente los temas. Imagínate, hablamos hoy solamente de cine ecuatoriano Ujú. y puedes encontrar, pese a que no hay una producción tan extensa como otros países latinoamericanos, puedes encontrar una densidad, o De sea, motivos. sí, o sea, y no terminas. Pero bueno, me parece que fue un lindo ejercicio y entretenido. Y bueno, esperemos que al público le guste, ¿no? Yo estoy seguro de eso. Muchísimas gracias, Robertson. Siempre será un gusto tenerte aquí. Y a ustedes, queridos amigos de Cafeinómanos y Muchapedia, tengan un resto de día espectacular. Gracias, Robertson. Muchas gracias, Jorge. Cafeinómanos es un podcast de Muchopedia.